El temor de Dios no es lo mismo que el miedo a un tirano o a un dictador. No debemos temerle a su ira, a menos, a menos que temamos al castigo debido a una mala conciencia y a un corazón duro a causa del pecado, ¿verdad? Tener temor de Dios es una absoluta reverencia y admiración por Dios. ¿Qué es temor de Dios? Tener una absoluta, ¿qué? Una absoluta, ¿qué? Reverencia y admiración por un Dios que es todopoderoso, al creador de todas las cosas. A través de la Biblia recibimos algunas formas en las que a través de la palabra nos comprueban y nos detallan cómo nuestro Dios es un Dios todopoderoso, es un Dios soberano, es un Dios al que le debemos absoluta reverencia y admiración. Temor no es miedo, temor es absoluta reverencia y temor a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Hay un texto allá en Deuteronomio que dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Deuteronomio capítulo 10, verso 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos tus caminos. La pregunta no puede faltar. ¿Usted teme a Dios? Yo temo a Dios. ¿Tengo absoluta reverencia? Bueno, esta es una pregunta que siempre nosotros debemos de tenerla presente y contestada. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Temor de Dios. Hay un texto en el Salmo 128:1 que yo quiero que usted me acompañe a leerlo con voz fuerte, con voz profunda, para que nosotros podamos decirle, Señor, de verdad que tu palabra es lumbrera siempre a mi camino. ¿Cuál es el objetivo que hoy nos proponemos con respecto a este compartir, a esta enseñanza, a esta predicación, a este sermón? Bueno, comprender que el temor a Dios es un principio que nos lleva a sabiduría. Amén. Al contarte leemos esto que dice como 1, 2, 3. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Bienaventurados es la palabra. Bienaventurados todos los que temen al Señor y los que van por sus caminos. Hermanos, hoy nos encontramos en un momento histórico como iglesia, como personas, en un mundo que definitivamente no tiene temor de Dios. ¿O ustedes creen que sí? No hay temor de Dios y hoy la iglesia está siendo llamada, como fue llamado Israel en un momento, a temerle a Dios y darle la gloria, que guardara los mandamientos. Hermanos, es muy trascendental, es importantísimo el temor a Dios, porque el que teme a Dios le da gloria, el que teme a Dios anda en sus estatutos, en sus preceptos, sin importar ninguna cosa. Si usted tiene cualquier profesión, si usted es hombre, mujer, si usted está en una dificultad, si usted está en el mejor momento histórico de su vida, si usted está muy joven, si usted está muy adulto, temer a Dios y darle gloria, temer a Dios, reverenciar a Dios es parte del llamado de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos tememos a Dios? Es la pregunta que solo usted podrá contestarla. Y esa pregunta se contesta con sus hechos, no solamente con decir, no, yo sí temo a Dios. Bueno, tu caminar, mi caminar nos va a indicar esto. Vamos a ver. Básicamente, hay tres manifestaciones de Job sobre el temor a Dios.
Hay tres manifestaciones principales del temor a Dios de parte de Job. David escribió tantas cosas, hermanos. Este rey tenía un gran don con las palabras y escribió mucho acerca del temor de Dios. Hay una palabra que usa en la parte, en el Salmo, que es la palabra yirá, para describir un asunto del miedo natural, ¿verdad? Todos tenemos un miedo natural, inclusive hasta oportuno es ese miedo. Cuando nosotros andamos en alguna situación, eso nos alerta en muchas oportunidades. Pero cuando él habla de la bienaventuranza del hombre que teme al Señor, usa una palabra que es distinta, que es diferente. Y esta palabra tiene que ver, hermanos, con lo siguiente, para que usted que anota, si quiere anotarlo, pues lo pueda hacer. Él dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita. El salmo que vimos anteriormente que nos dice, dichosos todos los que temen al Señor, usa otra palabra que tiene que ver con reverencia, que tiene que ver con reverenciar. Es decir, la mayoría de las veces cuando David usaba este término, y es que es muy importante, se refería a un temor positivo de Dios que incluía una profunda reverencia. Esta palabra yirá, si quieren escribirla, es Y-R-A-H. Es una palabra que se usa mucho en los salmos. ¿Y por qué es importante contextualizarnos nosotros? Hermanos, porque la parte gramatical para nosotros debiera ser importante. Porque hoy nosotros vamos a tener en medio de este mundo tantas situaciones que nos van a venir y que nos van a venir a través de la palabra. Ya se está redactando y pronto por salir una Biblia que se llama la Biblia inclusiva. Ajá, quitaron 7 versículos. Ustedes la van a ver, es sumamente interesante, pero qué cuidado vamos a tener nosotros los hijos de Dios. Ahora sí es cierto que si usted no estudia la Biblia, usted podría andar hablando y diciendo cosas que no son. Siempre ha sido así. El estudio de la palabra es vital e importante. Hay unos versículos, inclusive ellos se están poniendo, por eso se llama la Biblia inclusiva, ¿verdad? Y viene a través de un movimiento que le está autenticando, ¿verdad? Con un gran poderío económico y por supuesto, ustedes van a ver, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos. Por eso es importante que al estudiar la palabra entendamos que nosotros tenemos que usar un método que se llama el método gramático histórico. La parte gramatical y la parte histórica tienen que conjuntarse para que a nosotros no nos engañen. Cuando, por ejemplo, digamos, vamos a ver hoy esto de Job, y cuando la escritura a nosotros nos habla con respecto a Job, vamos a entenderlo de esta manera. Ustedes saben cuál es el tema central realmente de Job, porque yo he escuchado mucho y seguro ustedes también, muchos dicen, sí, el sufrimiento ¿verdad? Del perfecto de Dios, porque dicen que Job era un hombre perfecto, ¿verdad? Otros yo los he escuchado que hablan o que el tema central de Job, bueno, son otras varias cosas, ¿verdad? Cómo el diablo se aprovecha y cómo, ¿verdad? La acusación del diablo ante Dios, ¿verdad? Pero realmente, hermanos, cuando uno lo estudia, y aquí tal vez usted tenga otro criterio, yo se lo voy a respetar, pero realmente, ¿saben cuál es el tema central de Job? Este, que aparece ahí en pantalla, ¡plin! Arrepentimiento es el gran tema de Job. Arrepentimiento. Por eso ahora que cantaba en este canto, ¿verdad? Dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Vean qué interesante, hermanos. Y aquí contextualicemos un poco. ¿Por qué es el arrepentimiento el gran tema de Job? El arrepentimiento porque Job al final del libro reconoce que de verdad él no conocía a Dios,
que aún Dios en una declaración del cielo, de la boca del mismo Dios, dijo: ¿has considerado a mi siervo Job, un hombre justo, un hombre recto, un hombre como no hay ninguno en la tierra? Al diablo le dice: ¿has considerado a mi justo y siervo Job? Sin embargo, el tema principal es el arrepentimiento del que se cree justo, porque nosotros aquí tenemos que caer en cuenta que esto es, bueno, es una obra maestra, por supuesto, que siempre nos ha llamado la atención, y si a usted le gusta leer y estudiar, ¿verdad? Pudiéramos entrar en un poco de cosas bien interesantes en Job. Sin embargo, una de las cosas es: ¿por qué Job se tiene que arrepentir? Porque la escritura dice que Job en nada pecó contra Dios. ¿De qué tiene que arrepentirse Job? Es sencillo. No, Dios es bueno. Dios es lo más carga. Dios es, y nosotros, ¿verdad? En nuestro diario caminar, sí, no, no, Dios es mi Dios, y Dios es fuerte, Dios es grande, Dios es poderoso. Yo creo en Dios y con Dios yo soy. Esto le pasó a Job, por eso Job va al arrepentimiento, porque después Dios le confronta y le dice: Job, ¿a dónde estaba usted cuando yo hice toda esta cuestión? Y él le dice: ay, Señor, yo no lo conocía, me arrepiento porque no te conocía. Y esta mañana nosotros necesitamos interpretar a la luz de las escrituras las manifestaciones de Job sobre el temor a Dios, porque Dios nos está llamando a la iglesia a que temamos a Dios, que le demos gloria sobre la base del conocimiento de Dios, no solamente de la forma en la que el verbo o el bagaje religioso a nosotros, hermanos, de muchas maneras nos está absorbiendo, y todo mundo cree en Dios. Pero ¿conoces a Dios? ¿Conoces que todo lo puede? Que tus pensamientos están delante de Él, que lo que usted hizo en el mejor de los secretos, ya el Señor lo pasó en la película de su vida, lo tiene en el mejor videoín, y Él todo lo vio, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él sabe que estoy pensando, Él sabe que estoy creyendo, Él sabe qué está pasando en mi corazón, Él sabe qué estoy haciendo, aunque nadie más lo sepa. Ese es Dios, ese es el Dios soberano, ese es el Dios que todo lo puede. Por eso Job se arrepiente, porque dice: Señor, usted que cree que yo soy el mejor, el justo, y míreme ahora, no te conocía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy es el tiempo de reconsiderar que nosotros necesitamos hacer un esfuerzo en nuestra parte que nos corresponde, porque la revelación es del Espíritu, para conocer a Dios de la forma en que Él quiere ser conocido. Amén. Amén. Arrepentimiento es el gran tema de este texto. Hay algo interesante, y vamos a ir a Job, al capítulo 1. Job, en el capítulo 1. Primero, Job tenía un corazón temeroso de Dios y no hizo nada en su vida que disgustara a Dios. Yo no sé cuándo el escritor pone esto, ¿verdad? Está trazando una base teológica doctrinal que uno dice: Señor, ¿qué es ese estándar? Porque nosotros decimos: no, todos han pecado. Pero lo que Job está diciendo, tenía un corazón temeroso de Dios, un corazón reverenciado, que reverenciaba a Dios, y no hizo nada en su vida que disgustara a Dios. Esta es una de las propuestas de este texto, y Dios sí quiere, y Dios sabe que nosotros hoy, teniendo el Espíritu Santo, la salvación que es a través de la cruz de Cristo, hoy nosotros podemos vivir haciendo algo que no disguste a Dios. Sí podemos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Sí se puede. Sí se puede, es que eso solo lo usan ahí con el fútbol, ¿verdad? Qué lástima, pero sí se puede ser un creyente íntegro, sí se puede en el nombre de Jesús ser un creyente que de verdad camina y trascienda sobre un arrepentimiento genuino y sobre un temor santo. Sí se puede, hermano. Ahora, usted y yo sabemos que en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, fallamos, faltamos de muchas maneras, pero esto no implica que esto no se pueda cumplir. Ahora, note algo. Y yo quiero compartirle con esto
en Job. Se me perdió Job. Mi invitado especial, Job. Ay. En este capítulo 1 de Job hay cosas bien interesantes. Uno desearía estudiar todo el libro de Job, pero dice en el verso 1:1, Job capítulo 1, verso 1, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era un hombre más rico del oriente, pues tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos y 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas, fiesteros los chiquillos, ¿verdad? E invitaban a sus hermanas para que se les viniera a comer y a beber. Verso 5. Una vez terminados los banquetes, Job los mandaba a purificarse. Se levantaba muy temprano y le ofrecía un sacrificio al Señor de acuerdo al número de sus hijos, pues pensaba que tal vez en su interior ellos habían ofendido al Señor. Esto lo hacía todos los días. Algunos, si tiene un hijo fiestero, digo yo, va a tener que orar todos los días. ¿Aló? No, nuestros hijos no son fiesteros. Nuestros hijos no son torterillos. No, nuestros hijos, no, nuestros hijos son tremendos, son una bendición, pero muchas veces el enemigo les ha ganado en su corazón. El enemigo les ha ganado en su mente. Porque o lo han permitido o porque ese sistema del mundo, hermanos, en el cual el enemigo hoy está atacando de una forma furiosa y fuerte, no ha perdido el momento, no ha perdido el espacio. Esto no es una justificación, porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero hay una propuesta, es de verdad dedicarse a Dios. Un corazón temeroso de Dios no hizo nada en su vida que disgustar a Dios. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo ganar nosotros un corazón temeroso? Vean este punto 1:1. 1:1. Debemos tener claro que Dios ve lo más profundo de nuestros corazones y lo observa todo. Usted quiere tener un corazón temeroso a Dios, acuérdese de eso. Acuérdese que Dios todo lo ve. Acuérdese que Dios todo lo sabe. Hermanos, es impresionante andar sobre esa ruta. Cuando uno está en algún momento histórico de su vida y usted puede pensar en esto, que Dios todo lo ve y todo lo sabe, usted tiene una cobertura. Usted está siendo blindado. El problema del cristiano, muchas veces el problema de la iglesia es que la iglesia piensa como que Dios no lo está viendo. Entonces, hola hermanos amados, y aquí, entonces, ¿verdad que somos ingenuos? ¿Aló? ¿Verdad que somos ingenuos? ¿Verdad que nosotros a veces pensamos que Dios no nos está viendo? ¿Verdad que a veces nosotros creemos, o otro sistema más sofisticado es, no, la verdad es que sí, yo sé que estoy haciéndolo mal, pero después yo le pido perdón a Dios? ¿Aló? Esto es lo que Job no hacía. Job tenía un corazón temeroso de Dios y no hizo nada en su vida que disgustar a Dios. Nosotros debemos tener claro que Dios ve lo más profundo de nosotros, de nuestros corazones, y lo observa todo. Hermano amado, usted debe confiar en Dios en medio de sus angustias. Olguita, usted va a confiar en el Señor en el nombre de Jesús ese martes en esa cita. Yo tengo que confiar en Dios para mi caminar, para mi ir y mi venir. Yo tengo que confiar en Dios, que Dios está trabajando en la vida de mi hija. Tengo que confiar, hermanos. No lo puedo resolver todo, porque nuestros hijos hay que enseñarles que Dios no es abuelo, que Dios es papá. Y tienen que presentarse delante de Dios. Y nosotros como papás podremos orar a rodilla, es cocherada.
a cachete hinchado, cachete, ¿verdad? A rodilla partida. Pero no funciona así. Pues la misericordia y la gracia y el favor de Dios, hermano, enseñémosle a nuestros hijos. Job, una de las situaciones, y es otro tema, Job oraba por sus hijos por si se nos había contaminado en la fiesta. Todos los días, porque eran fiesteros, tenían mucho dinero. Ahora, es importante que nosotros logremos también comprender que en el caso de Job, él era para probar que él amaba a Dios de verdad. Satanás decía que era porque Dios le había aumentado sus bienes materiales. Vean el verso 9 y el 10. Pero Satanás le respondió al Señor. Verso 9 y 10 del 1 capítulo Job. Estoy hablando al revés, de 1 capítulo Job. Muy enredado. De Job capítulo 1. Pero Satanás le respondió al Señor. ¿Y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? Verso 10. ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentará sus riquezas en esta tierra. Hermanos, Dios le dio el derecho de probarle. Y este es otro gran tema que se despierta en Job. Dios soberano da el derecho de probarlo. Alguien está pasando por una prueba. Qué dichosos. Los felicito. No es privilegio de todos. Solo a los fuertes el Señor se los da. Pero que ustedes cuiden su corazón y no se quejen y no se amarguen, porque si no el diablo se los lleva. Es decir, se lleva el triunfo. No se lo lleva el diablo, literal. La victoria, la gloria de Dios se la roba cuando usted entonces se queja y se amarga. Porque si usted está pasando por un momento histórico difícil y arduo, como Job, pero dice que Job de su boca no salió nada. Imagínense, hermano, nosotros a veces es que es impresionante. Nosotros nos quejamos por algo tan pequeño, tan superfluo, y a Job el Señor le permitió que le mataran a todos los hijos. ¿Cuántos resistirían que se les 7 carajillos de una vez muertos? Qué bueno. Y Job decía, Dios quitó pura vida con Dios. Sí. Pero otra vez, ¿verdad? Dios, nuestro Dios es un Dios que sabe cómo probar para aprobarnos. No es un Dios que está dedicado a castigar, a golpear. No, nuestro Dios tiene todos los argumentos. ¿Se acuerdan el domingo pasado? ¿Quién tiene el mejor plan? ¿Quién tiene el mejor plan? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? El mejor. Entonces yo debo descansar en eso. Ahora, Dios le dio derecho a probarlo. En un día perdió todo. En un día. Es decir, que no fue a cuentagotas, como para ir alivianándonos, ¿verdad? Sí, un poquito aquí. No, de un solo tiro. Es más, vean los versos 13, en el verso 13. Un día mientras los hijos y las hijas de Job comían y bebían en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, estábamos arando el campo con los bueyes y las asnas que pasían cerca. Dice, cuando de pronto llegaron los sabios y los atacaron. Los sabeos. Y los atacaron y mataron a los pastores y se llevaron los animales. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Todavía estaba hablando el mensajero cuando llegó otro y le dijo, Dios permitió que del cielo cayera un fuego destructor que fulminó a tus ovejas y a los pastores, todo consumido. Solo yo pude escapar para traerte la noticia. Verso 17. Enseguida llegó otro mensajero con otra mala noticia. 3 escuadrones de caldeos llegaron y atacaron los criados y se llevaron los camellos y solo yo pude escapar para tenerle la noticia. Verso 18. Y aún no terminaba de hablar este hombre cuando llegó otro que con esta noticia. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor cuando del desierto llegó la fuerte tornado y azotó la casa y ésta se derrumbó sobre sus hijos y los mató. Solo yo pude escapar para darle la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras. Hermano, en un día. Ahora, el tema es temor a Dios. El justo que vive bajo el temor de Dios, el redimido por la sangre del Cordero que vive
bajo el temor de Dios, necesitamos entender que tenemos que tener claro que Dios lo ve todo y lo más profundo del corazón. De hecho, Job, hermanos, habla con respecto a todo esto. Está claro que el comportamiento no era de que Job fuera anticuado o conservador, sino que era él quien tomaba el camino de temer a Dios y apartarse del mal. Job decidió temer a Dios y apartarse del mal. ¿Quién fue? ¿Acaso tiene que pasarle a uno algo? Cuando Job viene en todas estas calamidades, Job era un hombre temeroso de Dios. Ustedes pueden verlo ahí. Por eso el arrepentimiento es el factor que nosotros debemos de integrar en nuestro corazón. No porque me esté pasando algo malo, porque casi siempre entendemos o muchas veces se cree lograr o se logra entender que arrepentimiento tiene que ver con alguien que se porta mal. Hey, ¿usted se está portando mal? Arrepiéntase. No, en el caso de Job y en el caso de nosotros como iglesia necesitamos volver a revisar las escrituras, a introducirnos en el asunto y decir, yo temo a Dios, ahora que estoy bien, ahora que tengo trabajo, ahora que estoy con salud, temo a Dios, soy una persona temerosa de Dios, he decidido apartarme del mal. Hermanos, esto es muy serio. Debemos tener claro que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve. Vean qué lindo es lo que dice este salmo. Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Salmo 112:1. Me acompañan y lo leemos. 1, 2, 3. Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Otra vez, hermanos, la dicha del hombre que teme a Jehová. Hermanos, temer a Jehová. Y yo quiero ponerlo en esa perspectiva. Tememos a Dios. La pregunta no se contesta desde la forma pasiva o desde la forma de decir, sí, yo temo a Dios, tan ligero o religiosamente. No, temer a Dios implica que cada momento, que cada caminar mío está integrado por ese temor a Dios, que lo que yo voy a hacer, que lo que yo voy a decir, que como yo camino, que como yo vivo mi vida, muestra que yo temo a Dios. Por eso de Job se habla esto. Job no temió a Dios porque le mataron a todos los hijos, ni porque le quitaron todo lo que tenía. No. No, hermanos, nosotros a veces dentro del cristianismo, lamentablemente, solo cuando nos pasan un montón de cosas, hasta que chocamos con la pared y caemos, ¿verdad? Hasta que estamos arrastrados y comiendo del barro, es que entonces decimos, sí, ahora sí, yo creo que sí, ya el Señor trató conmigo. Y a veces nuestro consejo es, no, déjela ahí, cuando pegue con el suelo, ahí va a ver. Y seguro es cierto, pero no desde el texto sagrado en donde Dios nos está nosotros diciendo, sorpréndame. ¿Qué está diciendo Dios? Camina en santidad sin que tengas que vivir un trauma psicológico por tu comportamiento inadecuado. El Señor está diciendo, no, sorpréndame siendo hombres y mujeres, una iglesia temerosa de Dios, sin que les esté pasando nada malo. Oren porque me aman, no porque necesitan un trabajo. Oren porque me aman y no porque están enfermos. Hermanos, nosotros, el temor a Dios tiene que ver con eso, con vivir por anticipación. Viviendo por anticipación es importante. Y que yo no tenga que estar lidiando con todo un montón de crisis y situaciones para entonces ahora sí estoy orando. Entonces nos volvemos religiosos. Nos volvemos gente que pedimos a Dios. Y es por allá donde se nos recuerdan, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fariseos hipócritas. Fariseos hipócritas. Hermanos, saben, antes de orar, usted debiera de pensar qué es lo que usted va a orar. Porque nosotros somos impulsivos en la oración. Amén. Job era un hombre temeroso de Dios por otras razones. Dios todo lo ve. ¿Cuántos lo saben?
Pero ¿sabe qué espera él? Que le sorprendamos más y que nosotros nos presentemos, aunque él sabe todo de nosotros. Hermanos, si hay algo lindísimo en la vida que usted tal vez ha experimentado, es que usted sepa que alguien habló mal de usted y que esa persona llegue y le diga, qué pena, mira qué mal que hablé de usted. ¿Verdad? Porque usted siente que de verdad, yo sí, yo sabía. Pero qué hermoso. Dios sabe de nuestro comportamiento, Dios sabe de nuestras situaciones, Dios sabe de todo lo que nosotros hacemos, mas Él quiere que usted diga, aquí estoy, Señor. Examíname y pruébame, mira si hay camino de perversidad en mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a lo segundo, que son 3 puntitos. Ay. El segundo momento de Job. Job tenía un corazón temeroso de Dios y podía someterse a la soberanía y los arreglos de Dios durante sus pruebas. Es que este hombre Job, y aquí no exaltamos a Job porque entendemos que al final Job dice, yo soy un miserable, yo soy un gusano, yo no lo conocía, yo era un hombre pecador, solo que Dios en misericordia me dijo que me amaba y que era justo, como hoy Dios sigue diciendo de usted, hermanos. Es que el punto aquí, el punto en este momento es lo que Dios dice de usted. ¿Sabe cómo Dios dice, qué dice Dios de usted? Le voy a decir, está escrito allá en Filipenses, en el libro de los Efesios, está escrito por toda la Biblia. Es más, dice, usted es la niña de mis ojos. Yo soy tu niña, la niña de mis ojos, porque me amaste a mí. Bueno, ¿cuántas cosas dice Dios de usted? Dice que usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa. Dígame, ¿quién le puede decir a Dios que eso es mentira? ¿Aló? Él, la escritura dice de usted y de mí que nosotros somos sus hijos, que somos su pueblo, que somos amados del Señor, que ningún arma forjada prosperará contra nosotros. Eso dice Dios de nosotros. Pero el punto está en que usted y yo podamos ponernos delante de Dios y decirle, Señor, de verdad todo eso soy yo. Porque a veces nos acomodamos. Sí, porque Dios lo dijo, pero cuando Dios lo dice desde la perspectiva de esa teología desde arriba. Cómo Él nos ve. El tema es cómo usted lo vive. Y yo creo que nosotros necesitamos arrancarnos, como se arrancó Job, se rasgó su vestidura cuando le pasó todo esto y decir, Señor, aquí estoy descubierto delante de ti. Dios nos ama de tal manera que nos necesita delante de su presencia, descubriéndonos ante el ser más poderoso que Dios. El enemigo nos ha engañado creyendo cosas que Dios dice, pero que usted no vive. Entonces no es que Dios dice que yo, nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, de verdad, sí. Y el diablo no me puede venir a mí con cosas, aunque usted no tenga la capacidad tan siquiera de perdonar al vecino, al hermano, al hijo, al esposo o a la esposa. Y la gente se engaña y empieza a decir, estoy orando, intercediendo en el nombre de Jesús para que el Señor tenga y baje con su poder y junte las familias, pero la familia de ellos es un desastre. Pero ella ora por todas las familias para ver que las familias se compongan. Hermano, ¿verdad que es poco serio? ¿Verdad que si yo no puedo perdonar a alguien, yo tengo que empezar a trabajar conmigo primero? Dios primero trabaja contigo para después hacer de usted algo diferente. Pero el trabajo primero es con usted. ¿Cuántos dicen amén? Qué mal está decirle a la gente que se bañe si usted no se baña. Digo yo. Qué mal. Pero el cristianismo a veces está así. Job tenía un corazón temeroso de Dios y podía someterse a la soberanía y los arreglos de Dios durante sus pruebas. El problema con Job no eran las pruebas.
El problema es que Job no necesitaba pruebas para temer a Dios. Él era un hombre temeroso de Dios antes de las pruebas. Nosotros debemos ser una iglesia temerosa de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones, y vivir un cristianismo radical a la expectativa y en la perspectiva de Dios, bajo la guianza de la palabra, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y si voy a orar con alguien, debo de tener la capacidad de saber y entender que estoy claro con Dios, estoy firme con mi Dios, estoy transparente delante del Señor. Pero a veces la iglesia no vive en esa función. ¿Cuántos dicen amén? Para apuntarlos aquí. Ahora, ¿qué hacer nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, para poder estar en esta función? Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Nosotros, si queremos tener un corazón temeroso, 2.2, debemos conocer los mandamientos de Dios y buscar la verdad para tener un corazón de temeroso a Dios. Qué composición. No me inviten a escribir un libro. Un corazón de temor a Dios. No, está bien así. Mi esposa sufre con eso. Y yo digo, qué dicha que todavía soy humano. No, pero tengo que mejorar en eso. Debemos conocer los mandamientos de Dios y buscar la verdad para tener un corazón que teme a Dios. O un corazón que sea un corazón temeroso a Dios. Amén. Estamos aquí. Que no lo distraigan las pocas palabras. Es importante, hermano. Satanás acusó a Job ante Dios y después de que Dios dio su permiso, Satanás apenas podía esperar a tentar a Job. Poco después, la noticia de que el ganado de Job había sido robado, de que los sirvientes habían sido heridos, que sus 10 hijos habían perdido sus vidas, y yo dije 7, 10 de una, llegó muy rápido, hermanos. En un instante Job pasó de tener todo a no tener nada. Podemos imaginar lo terrible que debe haber sido y nadie habría sido capaz de soportarlo sin importar quiénes fueran. Y sin embargo, Job se comportó con mucha calma, no entró en pánico y no envió a nadie para recuperar su propiedad robada. En su lugar, Job se levantó, rasgó su ropa, se afeitó la cabeza y cayó al suelo en adoración. Mientras le adoramos, Él peleará las batallas por nosotros. Eso fue lo que las mujeres compartieron hoy, ¿verdad? Hermanos, qué hermoso. Es que esto es algo hermoso. Es algo digno de imitar. Porque nosotros hoy sabemos y estamos hablando de Job. Porque Job hizo aquello en lo que Dios se agradó. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Proverbios capítulo 9, verso 10. Debemos conocer entonces los mandamientos de Dios, buscar la verdad para tener un conocimiento genuino, verdadero de la disposición de Dios y producir un corazón que realmente tema a Dios. La Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Hermanos, el que desprecia la palabra va a pagar por ello. La palabra dice esto también en el libro de los Proverbios. El que desprecia la palabra tendrá su consecuencia. El que es como el mulo, el Salmo 32. ¿Cuántas veces seguimos nosotros oyendo cosas y no las cumplimos? ¿Cuántas veces estamos oyendo cosas que sabemos que nos van a llevar a puerto seguro y no las hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Los miércoles estamos compartiendo sobre la mente. Escuchen, este miércoles la segunda parte va a estar buenísima. Dios primero nos dé vida. Es importante, hermanos, porque Dios sí habla de nuestra mente. Dios sí está hablando de que nosotros debemos de entender, de ser entendidos y no mulas, de ser entendidos y no personas que sigamos haciendo lo mismo. Hermanos, hay personas, de ahí salió la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra.
Es la misma cosa. Y usted otra vez, hermano, otra vez, lo mismito, dijo aquel, ¿verdad? Lo mismito del año pasado. No puede ser, amado hermano, amada hermana. Nosotros necesitamos rectificar porque tenemos poder en Jesús, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la palabra y tenemos la inteligencia, tenemos las capacidades dadas por Dios. No dejemos que el diablo haga mella en nuestra vida, haga división en nuestros hogares, hermanos. Parémonos firmes en el nombre de Jesús. Es tiempo de que usted se pare firme, estórbele a sus hijos. De todas formas, sus hijos al final se van a ir. Y cuando usted está muy viejito, después regresan a cuidarlo, no se preocupe, que se espabilen por la vida, pero usted no les permita, porque usted será el único que tendrá que saber qué va a hacer con ellos. Aquí hay caras de papás y mamás, que seguro son el reflejo de la mía, digo yo. ¿Cómo nos cuesta? Nosotros creemos que la oportunidad a nuestros hijos debe ser de constante y de seguido. Algún día aprenden, algún día aprenden. Sí, claro, un día van a aprender, pero cuando usted se quite, porque el que está estorbando muchas veces a los hijos es usted. Esto no estaba en mi bosquejo, pero me la jugué. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros hijos son muy valiosos como para llevarlos a perdición. Y a veces nosotros en nuestras acciones lo hacemos. Job todos los días oraba por los carajillos, por la pachanga, para que mañana les vaya bien en la pachanga. Ese es Job. Ustedes creen, y no es el tema, podríamos un día colocarlo en otro contexto para que usted se dé cuenta qué fue lo que pasó realmente con Job y con esos hijos. Conocían los hijos. ¿Eran los hijos de Job temerosos de Dios? ¿Por qué? Porque Job les enseñó que Dios era abuelo. Ustedes están bien y les decía, vea, hagan la fiesta, pero eran fiestas, hermano. Y después límpiense bien y se acuestan para que mañana vayan de fiesta otra vez. ¿Cuántas veces en nuestros hogares está pasando eso, hermano? No está bien. Nosotros somos los que tenemos que llamar la atención. Y con esto yo voy a ser muy enfático en esto. Yo no le estoy diciendo que una disciplina, que no sea la disciplina, que salga. Voy a agarrar esto. La disciplina sale en el hogar del texto sagrado. Yo no sé cuál será más dura, si la que usted y yo aplicamos o lo que la Biblia dice. Porque la Biblia es clara con respecto a nuestros hijos, a nuestro cónyuge, con respecto a nosotros. Dios no es un Dios que quiere amargarte ni amargarnos la vida. Dios es un Dios justo que quiere ser temido. Dios no está en contra de muchas cosas. Ve que los muchachos hacen un montón de cosas y todavía no los mata Dios. Ahí andan, todavía torteando en la vida. ¿Cierto? ¿Cuántas veces? ¿Cierto? Pero nosotros tenemos un papel preponderante de testimonio si queremos vivir siendo hombres y mujeres, padres con sabiduría de Dios. Amén. Yo espero que esto ustedes lo puedan recibir en el espíritu. Porque hay que comprar la verdad y no venderla. Hermanos, no está bien la disciplina que sale a veces de las frustraciones. Porque uno como papá o como mamá se frustra a veces. Y entonces lo primero que usted hace es agarrar y decir, que se vaya, ya no lo quiero aquí más. Y no sé si eso funcionará en algún momento de la historia de la vida. Pero yo, según sea el caso, yo se lo cambio por otra cosa eso. No, usted no se va a ir de aquí, pero usted va a estudiar conmigo la Biblia. Usted va a orar conmigo todos los días. Usted va a estar aquí en mi casa a tal hora, en este techo. Y si no, que le pongan salsa. Es decir, sino que vea a ver qué hace. Una decisión de los hijos
no la decisión de los padres. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Porque Job entendió mucho de lo que pasa en capítulo 1 con Job. Es lo que le hace reflexionar en los capítulos 30 y resto en adelante. Y él dice, yo no te conocía, Señor. ¿Cómo es posible que yo hiciera esto? ¿Cómo es posible que yo di oídas y decía, sí, el sacrificio es bueno? Sí, el sacrificio a Dios es perfecto. Sí, venir a la iglesia está bien. Sí, decirle a los chiquillos que Dios los ama. Sí, amarlos, darles todo lo que les damos, el estudio, la universidad. Pero hermano, hermana, cuidado, nosotros nos equivocamos. La lección de Job es, hay que arrepentirnos si no hay un temor a Dios. Y el temor a Dios empieza con usted en su corazón y conmigo en mi corazón, diciendo las cosas de la forma adecuada, a través de lo que la Biblia dice. El mejor consejo está ¿dónde? Usted quiere disciplinar a sus hijos, use la Biblia. Usted quiere hablar en medio de su comunidad, en su familia, en su matrimonio, en su relación hijos, padres, padres, hijos. Hable a través de la palabra. Apliquemos la palabra. Apliquémosla para que vean que va a ser diferente. Doña Vivian y yo cuando peleamos a través de la palabra. A través de la Biblia. Entonces ella me dice, al final el Señor sabe, el Señor todo lo ve, el Señor es buenísima aplicando. Y yo le digo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia habla del temor a Jehová. Vamos terminando este tercer punto ya para irnos. 3. Job tenía un corazón temeroso de Dios y reprendió a su esposa. Ven, hermanos, como en el asunto de Job, tenemos que meternos en la familia. Job reprende a su esposa. Es que, ¿qué esposa? Santo Jesús. Pero es interesante porque Job viene en este momento, después de que las llagas aparecieron, después de que todo el cuerpo de Job, Satanás una vez más trató de tentar a Job por medio de su propia esposa. Como dice la Biblia, entonces su mujer le dijo, vean qué tremendo, hermanos, usted sabe, qué linda la esposita, ¿aún conservas tu integridad? No, le hace la pregunta y se la contesta. Eso es una característica muy particular de la gente que habla mucho. Le pregunta y no deja que Job le conteste. Le pregunta, ¿aún guardas la integridad para con Dios? Y de una vez le dice cuál va a ser la respuesta. Le dice, no, maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Hermanos, vean, este escenario es un escenario digno de ser estudiado, por supuesto, pero maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, vale que el hombre, has hablado, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios frente a la insistencia de su esposa, porque Job la reprendió con una sabiduría impresionante. Dice, como habla una gente necia, así sos vos. ¿Qué necia? No digas necio tu hermano. Hermanos, las palabras de Dios dicen que viendo el tormento que estaba sufriendo, la esposa de Job intentó aconsejarle para ayudarle a escapar de esto. Pero las buenas intenciones no obtuvieron la aprobación de Job. Más bien despertaron su enojo porque ella negaba su fe en Jehová Dios, su obediencia a él y también su existencia. Dios mata a sus 10 hijos y le deja a la esposa. Eso, ay, qué buen título para una prédica. Porque Dios sabe lo que usted también necesita. Por eso usted vive con la gente que vive. No se queje de la gente que vive a su lado, que es la mejor. El propósito de Dios es ese. ¿Cuántos dicen amén? Y qué bueno, salieron 3 amenes, Señor. Mándales. Porque a veces nosotros creemos
No, Dios no se equivoca, mi amado hermano, mi amada hermana. Y yo quiero ir cerrando esta mañana con esto, porque si usted quiere tener un corazón temeroso, 3:3, ay, Adrianita, ¿qué me pasó? Dice Adrianita ahí, usted tiene el control, pastor. Ok, 3:3. Debemos prestar atención a las intenciones de Dios en todo. ¿Usted sabe cuál es la intención de Dios en todo? Hermano, pensemos en esto. Pensemos en esto. Debemos. ¿Usted quiere tener un corazón? Yo quiero tener un corazón sabio, prudente, un corazón temeroso. Debo prestar atención a las intenciones de Dios en todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos subiendo. 4 amenes. Debemos prestar atención a las intenciones. La Biblia registra: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le buscare. Lamentaciones 3:25, si lo quieren anotar, anótese ahí. Lamentación 3:25, Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le buscare. En nuestra vida, hermanos, a menudo nos encontramos con algunas personas, asuntos, cosas inesperadas, y la obra de Dios generalmente no se ajusta a nuestras concepciones e imaginaciones. En este momento debemos esperar calladamente ante Dios con un corazón piadoso, prestar atención y buscar y meditar en las intenciones y requisitos de Dios dentro de las personas, entre los eventos establecidos por Él, esforzándonos por obrar exactamente de acuerdo con la voluntad de Dios, hermanos, con la voluntad de Dios. Termino. El temor a Dios desarrolla valentía espiritual. Y quiero que abran ahí en la escritura, usted que está ahí conectado, gracias por hacerlo. El Salmo 27, en los versos del 1 al 3. Porque también, hermanos, el temor a Dios desarrolla la valentía espiritual. ¿Cuántos queremos ser valientes espiritualmente? Hermanos, es que no es fácil la vivencia, es que no es fácil tener los conflictos familiares, ¿verdad que no? ¿Verdad que no es sencillo tener todo un montón de situaciones que a usted se le escapan? No es sencillo tener usted toda una cuestión a su alrededor, en su trabajo, en su economía, en su salud, con sus hijos, porque no depende de usted. Muchas veces depende de la otra persona, porque yo con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, con mi esposa, podría decirle como Job: vea, no sea mujer necia. Pero la mujer siguió hablando. Yo le puedo decir a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa un buen consejo, pero siguen haciéndolo. No depende todo de mí, pero en lo que dependa de mí, yo debo hacer todas las cosas y ser un hombre, una mujer temeroso a Dios que desarrolle una valentía espiritual. Vean que este Salmo 27, vamos ahí rapidísimo, Salmo 27 del 1 al 3. Qué bueno esto, hermano, me gusta. Porque hay un atributo que procede del temor a Dios, que es ese coraje espiritual. David lo expresó muy bien en el 27 del 1 al 3, y estoy en otra traducción. Dice: el Eterno es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Dios eterno es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré en mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, si hay temor a Dios, hay un desarrollo de una valentía espiritual. Y yo quiero que esta mañana, ante la situación que usted esté viviendo, usted, en el nombre de Jesús, y yo también, hermanos, entendamos que es necesario buscar esa forma en la que seamos hombres y mujeres temerosos de Dios. No que usted conozca a Dios, no que Dios a usted lo tenga como justo. Así nos tiene Dios. Él nos justificó en Cristo y nos tiene como justos, nos tiene como hijos, nos tiene como la niña de sus ojos. Pero que usted y yo entonces entendamos que yo tengo que conocerlo. Job termina diciendo: conozco que todo lo puedes.
que mis pensamientos no los puedo entender. Hablaba lo que no entendía. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me arrepiento. Ese es el término. Me arrepiento, dice Job. Es tiempo de que nosotros entonces busquemos de esta manera, y es siendo valientes espiritualmente. Una persona valiente espiritual es el que dice: ¿de quién voy a temer? Él es mi fortaleza. ¿De quién me voy a atemorizar? Ni de mí mismo. Voy a decir lo que Dios dice, y Dios me dice a mí: dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los dichosos? Vamos a orar. Póngase de pie, por favor. Y vamos a ir. A mí me encanta esto porque podemos argumentar mil cosas, pero que estas cosas no seamos de verdad, hermanos. Pongámosle atención. Cautivémoslas en nuestro corazón. Temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Amén. Porque Él es Dios bueno. Él tiene misericordia. La gracia del Señor sea siempre en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora estamos orando. Señor, tú conoces nuestro corazón, y replicamos lo que la Escritura dice en el libro de Job. Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sean abiertos los ojos espirituales de nosotros como iglesia. Sean abiertos los ojos espirituales nuestros con respecto a lo que somos en el núcleo familiar: el esposo, la esposa, hijo, hija. En el nombre de Jesús, sean nuestros ojos espirituales abiertos para saber que el temor a Dios, el principio de toda la sabiduría, debe ser integrado en mi caminar. Que la respuesta no está en una forma verbal, que la respuesta de si soy temeroso a Dios está en el caminar cristiano, en el caminar en el día a día, en el momento a momento. Que yo sea un hombre temeroso a Dios, sabiendo que todo lo conoces, que todo lo sabes, que todo lo puedes, que eres el Dios que estás en todo. Padre, en esta hora yo pido por esta familia del Centro de Enseñanza y Discipulado. Gracias por corazones sencillos, sensibles. Gracias, Señor, porque sabemos que si estamos aquí es porque estamos prestando oído a las cosas que tú tienes y quieres para nosotros. Las recibimos de esa forma, las estudiamos de esa manera y queremos que baje en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Denle ese aplauso al Cordero. A Él sea la gloria por siempre y siempre. Amén.